Sí, muchos consumen todo tipo de productos de cannabis y muchos también que ya tienen claro algunos de sus efectos, como los ojos rojos, la boca seca y obvio el hambre. Pero muy pocas personas conocen por qué estas cosas pasan. Además, hay debates sobre si los productos de cannabis son adictivos. Así que hoy, usando cadáveres reales, vamos a pasear por la anatomía y la fisiología para aprender de los efectos más comunes que trae consumir cannabis. Veremos qué estructuras y sistemas son afectados y, claro, discutiremos si el cannabis es o no adictivo. Será un video lleno de magia y buena onda, fisiológica y anatómica, así que entrémosle. Primero tenemos que entender que tetrahidrocannabidol, THC, y el cannabidiol, CBD, son ejemplos de lo que llamamos cannabinoides. Estos se encuentran en el interior de la planta de cannabis, aunque en verdad hay más de 100 tipos de cannabinoides. El THC y el CBD son solo dos de los que más escuchaste. El THC es el cannabinoide psicoactivo principal, mientras que al CBD se lo considera casi no psicoactivo. Y ambos se unen a receptores en el exterior de las células, en los receptores cannabinoides. Ellos son parte de una red de señalización gigante que tiene el nombre de sistema endocannabinoide. Y hay mucho que no entendemos aún completamente sobre este sistema. Pero lo que me gustaría que aprendan con este video es que hay dos tipos principales de receptores cannabinoides. Receptores CB1, que tienden a estar en el cerebro y en el sistema nervioso, y receptores CB2, que están en tejidos inmunitarios y periféricos, aunque ambos pueden aparecer en todo el cuerpo. Y lo que esto implica es que cuando consumes THC, esto no solo irá al cerebro, interactuará con tejidos de todo tu cuerpo. Y del primero del que vamos a hablar es el corazón. Les presento un corazón reposando en su saco pericárdico. Sabemos que el corazón es un increíble órgano que siempre bombea sangre y te mantiene con vida, pero al que también puede afectar el THC. Cuando este entra por primera vez, suele aumentar la frecuencia cardíaca, pero al mismo tiempo logra que los vasos sanguíneos se relajen y se dilaten. Así que aunque al principio la frecuencia cardíaca aumente, la dilatación de los vasos sanguíneos puede causar que la presión general baje. Y cuando la presión baja, significa que menos presión está empujando por los vasos pequeños del sistema, lo que se vincula a los vasitos sanguíneos de los ojos. Los ojos contienen una densidad muy alta de receptores cannabinoides, y los vasos sanguíneos que irrigan los ojos también tienen estos receptores. Cuando el THC se une a ellos y la presión arterial baja, estos vasitos sanguíneos, especialmente los capilares en los ojos, se dilatarán. Y cuanto más se dilaten, más sangre podrán contener. Y es por eso que los ojos se ponen típicamente rojos. Y también explica por qué esto no pasa a la primera pitada. A ver, no es que un día consumes THC y ya tienes la mirada de la loca. Esta alteración vascular requiere tiempo. Otro efecto común por consumir cannabis es la boca seca. Y para entender por qué pasa, hay que mirar primero qué es lo que mantiene tu boca húmeda. Lo hacen las glándulas salivales. Están viendo un ejemplo de la glándula salival más grande, la glándula parótida, que se traduce como glándula al lado de la oreja. ¿Tal vez sentiste esa sensación molesta cuando comes algo ácido? Bueno, agradécele a la glándula parótida por eso. Acá tenemos otra glándula salival, la glándula submandibular que está debajo de la mandíbula. También están las sublinguales debajo de la lengua. Bueno, obviamente estas glándulas producen saliva con la que lubrican la boca y también tienen enzimas que ayudan a descomponer los carbohidratos. Lo central de todo esto es que las glándulas salivales contienen una alta densidad de receptores cannabinoides. Cuando el THC se vincula a ellos, disminuye bastante la producción de saliva. Y así, cuando la producción ya es baja y deja de aparecer en la boca se seca. Y ahora es momento de charlar sobre los mitos de la boca seca y de los ojos rojos, porque por mucho tiempo se asumió que los ojos rojos y la boca seca tenían una causa simple, el humo. O sea, aire caliente y seco irritando los ojos y la boca. Y esa explicación tiene mucho sentido para muchas personas. Pero cuando el THC se empezó a consumir en formas no fumables, sino comestibles, la gente siguió experimentando ojos rojos y boca seca, evidenciando que pasaba algo más. Finalmente se pudo confirmar que no era el humo, porque como aprendimos, son los cannabinoides interactuando directamente con los receptores distribuidos en varios tejidos por todo el cuerpo. También es un buen momento para aclarar que la manera de consumir cannabis define la rapidez y cuánto tiempo durarán los efectos. Cuando el cannabis se fuma o se vapea, el THC entra en la sangre por los pulmones y llega al cerebro y a los tejidos en minutos.
Cuando lo comen, antes tiene que pasar por el tracto digestivo y primero llegar al hígado. Por eso con los brownies locos los efectos tardan en aparecer, pero duran más y hasta llegan a ser más intensos. Pero no demos más vueltas y hablemos del efecto secundario más famoso, el atracón. Y para entender qué pasa con los atracones, nos vamos a acercar a esta disección sagital de la cabeza. Pueden ver algunas estructuras muy lindas por aquí, como el tabique nasal, el cuerpo calloso, el tronco encefálico y mi favorito, el cerebelo. Pero en lo que nos vamos a centrar es en esta pequeña pero increíblemente importante región de aquí, el hipotálamo. El hipotálamo actúa como un termostato para el cuerpo, o, mejor dicho, nos ayuda a mantener la homeostasis. Ayuda a regular de todo temperatura, hormonas y el hambre. Y adentro del hipotálamo hay neuronas especializadas llamadas propiomelanocortinas, que por suerte llamaremos neuronas POMC. Estas neuronas regulan la saciedad o el sentirse lleno después de comer. Cuando se activan, se sienten llenos y paran de comer. Pero ahora aparece lo interesante. El THC se vincula a los receptores cannabinoides de las POMC, pero también afecta la señalización en la neurona, como las interacciones en las mitocondrias. Las mitocondrias son las productoras de energía en las células, y cuando el THC altera su señalización, cambia el comportamiento de esas neuronas. En vez de producir la señal de que estoy lleno, se liberan endorfinas que anulan esa sensación de saciedad, y el resultado es un hambre tremenda. Igualmente, mucho de esto se sigue investigando y los mecanismos exactos se están descubriendo, pero resumiendo sería algo así. El THC interrumpe la señalización de saciedad en el hipotálamo, generando el aumento del apetito. También están involucradas otras hormonas como la leptina y la grelina, que regulan el hambre y la saciedad. Pero cuando alguien está atragantándose con una bolsa gigante de papas fritas, es la interacción con el hipotálamo lo que explica a grandes rasgos qué pasa. Por ahora vimos los efectos a corto plazo del THC. Pero para el uso repetitivo o intenso, es importante hablar de lo que pasa con el tiempo, porque aquí es donde los términos como tolerancia, dependencia y adicción terminan en una ensalada. El THC activa repetidamente los receptores cannabinoides y más los CB1, involucrados en la recompensa, motivación, el ánimo y la regulación del estrés. Y cuando los receptores los estimulan día tras día, el cerebro se adapta. La adaptación más común es la tolerancia. Es cuando los receptores se vuelven menos sensibles y necesitan más cantidad de THC para los mismos efectos. En algunas personas, la tolerancia pasa a la dependencia. La dependencia significa que el cerebro se ajustó a la presencia regular de THC. Y cuando el uso se detiene de repente, necesitará tiempo para recalibrarse. En este periodo se experimentan síntomas de abstinencia como irritabilidad, ansiedad, cambios en el sueño o menos apetito. Esto refleja un ajuste neuroquímico que puede resolverse con el tiempo. La dependencia no es lo mismo que la adicción. La adicción se refiere a un patrón de comportamiento con un uso continuo a pesar de las consecuencias negativas, deteriorando el autocontrol, ansias, disrupción de la vida diaria. Clínicamente se diagnostica con el nombre de trastorno por consumo de cannabis, el cual puede ser leve y llegar a ser severo. Es importante destacar que hay signos de dependencia sin cumplir con los criterios de adicción. Y analizando el riesgo de por vida, informes sugieren que cerca de 1 de cada 10 adultos que consumen cannabis tendrá dependencia o trastorno por consumo de cannabis en algún momento de su vida. Pero cuando el cannabis comienza en la adolescencia, cuando el cerebro aún se está desarrollando, ese riesgo aumenta a 1 de cada 6. En términos de prevalencia, cerca de 14 millones de personas con más de 12 años en los Estados Unidos contaban con un trastorno por consumo de cannabis en 2020. Y para 2023, ese número aumentó a cerca de 19 millones, representando un número significativo pero minoritario de consumidores de cannabis. En otro contexto, el riesgo general de desarrollar adicción al cannabis es menor que en sustancias como nicotina, alcohol u opioides. Pero no es cero. El alcohol y los opioides sí tienen un mayor riesgo de dependencia física grave, daño orgánico y sobredosis, lo cual contribuye a más enfermedades y mortalidad. El cannabis cae bajo en ese espectro, pero no significa que esté libre de riesgos, más con el uso frecuente, productos potentes o exposición temprana. Así que no todos los que usan cannabis se vuelven dependientes o adictos. Muchos usan cannabis sin llegar a tener problemas significativos. Pero el THC tampoco es biológicamente neutral. Interactúa con circuitos neuronales que están en la recompensa, la motivación y también en el estrés. Y como cualquier sistema del cuerpo, esos circuitos se adaptan a la estimulación repetida. La conclusión aquí es equilibrar.
El sistema endocannabinoide funciona dentro de un cierto rango fisiológico. Empujar ese sistema repetidamente en una dirección, especialmente a más frecuencias o dosis más altas de THC, llevaría a adaptaciones que no siempre son deseables. Y entender dónde están esos límites ayuda a que se tomen decisiones informadas sobre su uso. Gracias a todos por mirar y apoyar nuestro canal y obvio, hasta el siguiente video.